¿Te has preguntado alguna vez cómo sería presenciar el mismísimo trono de Dios? Imagínese ante un espectáculo indescriptible que desafía toda comprensión terrenal, donde la gloria divina irradia de un modo que las palabras difícilmente pueden captar. Esta es la experiencia exacta que experimentó el apóstol Juan cuando se le concedió una visión del reino celestial, una visión que alteraría para siempre el curso de la historia bíblica. En los primeros capítulos del Apocalipsis, Juan es transportado a un reino más allá del tiempo y el espacio, donde contempla el trono de Dios en todo su esplendor. Lo que vio, cómo lo interpretó y por qué es importante para nosotros hoy, es un misterio que sigue cautivando a teólogos y creyentes por igual. La visión de Juan comienza en un momento de profundo aislamiento. Exiliado en la isla de Patmos, de repente es arrebatado por el Espíritu y se encuentra ante un trono en el que está sentada una figura de majestad indescriptible, rodeada de un despliegue sobrecogedor de gloria divina. El propio trono se convierte en el foco central de la visión, un símbolo de la soberanía de Dios sobre el universo. Desde este punto de vista, la percepción que Juan tiene de la realidad cambia radicalmente al sumergirse en los misterios de lo divino. El trono no se describe simplemente como un asiento de poder, sino como el lugar mismo de la presencia de Dios, donde innumerables seres celestiales se inclinan en adoración. Al contemplar la escena, Juan ve el trono rodeado de un arco iris semejante a una esmeralda, un tono vivo y verdoso que sugiere paz y restauración, pero que también alude al permanente juicio de Dios. Esta combinación de belleza y terror prepara el escenario para las revelaciones que seguirán. Pero, ¿qué hay en esta visión que impactó tan profundamente a Juan? ¿Y por qué es crucial que comprendamos su significado? Para comprender realmente la profundidad de la experiencia de Juan, debemos explorar primero el simbolismo del propio trono y lo que revela sobre la naturaleza del gobierno de Dios en los reinos espiritual y físico. El trono de Dios, tal como lo ve Juan, es la máxima representación de la autoridad divina y del gobierno eterno. Alrededor del trono hay imágenes vívidas que transmiten la naturaleza majestuosa e incomprensible de la presencia de Dios. Lo que Juan presenció no fue una figura solitaria, sino una escena cósmica llena de seres celestiales, cada uno de los cuales servía para magnificar la gloria y santidad del trono. Estos detalles ponen de relieve que el gobierno de Dios no es solo trascendente, sino también profundamente relacional con las huestes celestiales. Juan describe el trono rodeado de otros 24 tronos sobre los que se sientan 24 ancianos. Estos ancianos, vestidos de blanco y coronados de oro, representan un testimonio colectivo de la soberanía de Dios. Su posición alrededor del trono sugiere tanto autoridad como reverencia, ya que permanecen en constante adoración y reconocimiento del poder supremo de Dios. La imagen de los 24 ancianos refleja un orden establecido dentro del cielo, enfatizando la armonía y la unidad entre los seres celestiales que honran perpetuamente a Dios. Algunas interpretaciones sugieren que estos ancianos simbolizan al pueblo redimido de Dios, representando tanto a los santos del Antiguo como a los del Nuevo Testamento, ofreciendo una conexión entre el plan eterno de Dios y la comunidad redimida. Una parte dinámica de la visión de Juan incluye la presencia de 4 criaturas vivientes. Estos seres, llenos de ojos y cubiertos de alas, se describen con cara de león, de buey, de hombre y de águila. Cada una de estas criaturas emana un aura de otro mundo, y actúan como guardianes del trono, proclamando perpetuamente la santidad de Dios. No cesan en su adoración gritando: «Santo, santo, santo, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Esta adoración continua pone de relieve la majestad omnímoda del ser de Dios, inmutable a través del tiempo y del espacio. Su apariencia única sugiere todo el espectro de la creación, simbolizando la armonía de toda la vida creada en la presencia divina. Juan también señala la presencia de relámpagos, estruendos y truenos procedentes del trono, que indican el inmenso poder y la sobrecogedora naturaleza del gobierno de Dios. Estos fenómenos atmosféricos reflejan la abrumadora majestad de la autoridad divina, que está más allá de la comprensión humana. Los sonidos y las imágenes recuerdan la justicia y el juicio de Dios, y sugieren que su reinado no es pasivo, sino que está activamente comprometido con el mundo, asegurando que el orden y la justicia se mantengan tanto en los cielos como en la tierra. Esta combinación de belleza, poder y misterio marca el tono de las visiones que siguen, instando al lector a acercarse a las revelaciones venideras con reverencia y sobrecogimiento. A medida que se desarrolla la visión,
El misterio divino del que Juan es testigo ya no se limita a meros símbolos o fenómenos atmosféricos. Se trata ahora de una revelación directa del plan de Dios para el cosmos, un plan sellado y oculto a los ojos humanos hasta ese momento. En su encuentro, Juan tiene acceso al corazón mismo del propósito de Dios para el mundo, y el misterio de la voluntad divina se desvela de un modo que la mente humana no puede comprender plenamente. El contenido de este misterio está íntimamente ligado al rollo que tiene en su mano, un rollo sellado con 7 sellos que nadie es digno de abrir, excepto el Cordero. El rollo sellado representa un decreto divino que tiene en sus manos el futuro de la humanidad y del mundo. El acto de sellar el rollo significa que su contenido no es de conocimiento general, sino que debe ser revelado en el momento señalado. La primera reacción de Juan ante el rollo es de tristeza, pues nadie es digno de abrirlo. Este momento de desesperación se transforma rápidamente cuando uno de los ancianos declara que el león de la tribu de Judá, Jesucristo, ha triunfado y es digno de romper los sellos. El Cordero, como describe Juan más tarde, se acerca al trono y toma el rollo, encarnando el cumplimiento del plan eterno de Dios. Esta poderosa imagen subraya el papel central de Cristo en el desarrollo del misterio de Dios y el establecimiento de la justicia divina. El acto de romper los sellos y abrir el rollo revela una secuencia de juicios y acontecimientos que determinan el curso de la historia. Cada sello revela un nuevo aspecto del plan divino, exponiendo no solo el futuro del mundo, sino también la rectitud y la justicia de Dios en acción. Cuando el Cordero abre los sellos, la revelación que se despliega invita tanto al asombro como a la inquietud. Los misterios de la voluntad de Dios no son solo para admirarlos, sino para comprenderlos y responder a ellos. El contenido del rollo habla de la victoria final del bien sobre el mal, de la instauración definitiva del reino de Dios y de la restauración completa del mundo. Así pues, la visión de Juan conlleva un profundo significado teológico. Enseña que el plan de Dios para el mundo está oculto en su voluntad soberana, se revela en el momento oportuno y se cumple en la persona y la obra de Cristo. El misterio que había permanecido oculto durante siglos se desvela ahora, mostrando que cada detalle del universo está bajo la autoridad de Dios y, en última instancia, obrará para su gloria y la redención de la creación. En medio de la visión cósmica de Juan, se le da un mensaje directo para las 7 iglesias de Asia Menor. Estas cartas, dictadas por el propio Cristo, abordan las circunstancias únicas, los puntos fuertes, las debilidades y los retos a los que se enfrentaba cada una de las primeras comunidades cristianas. Lejos de ser meramente históricos o simbólicos, estos mensajes son intensamente personales, elaborados específicamente para las iglesias de aquel tiempo, pero tienen una relevancia intemporal para los creyentes de todas las épocas. Los mensajes presentan una visión polifacética del papel de la Iglesia en el mundo, centrada en la perseverancia, la fidelidad y la lucha permanente entre el bien y el mal. Cada una de las cartas se dirige a una iglesia concreta. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aunque cada iglesia es única, todas comparten un tema común de elogio o corrección. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso es alabada por su duro trabajo y pureza doctrinal, pero es reprendida por haber abandonado su primer amor. La admonición es clara: ningún servicio o corrección doctrinal puede sustituir a un amor apasionado y personal por Cristo. Del mismo modo, se elogia a la iglesia de Esmirna por su perseverancia ante el sufrimiento y la persecución, lo que nos recuerda que la fidelidad se pone a prueba con frecuencia. En cambio, las iglesias de Pérgamo y Tiatira reciben advertencias sobre la infiltración de falsas enseñanzas e inmoralidad. Pérgamo, una ciudad conocida por su idolatría, había permitido que las falsas doctrinas se afianzaran en su congregación. Tiatira, del mismo modo, luchó con influencias corruptas, simbolizadas por la figura de Jezabel, que llevó al pueblo a la inmoralidad sexual y la idolatría. La advertencia aquí es clara. La Iglesia debe permanecer vigilante, protegiéndose de la sutil invasión del pecado y manteniendo su integridad en un mundo que busca constantemente desviar a los creyentes. Las cartas a Sardis y Laodicea contienen reprimendas particularmente severas que denuncian la complacencia espiritual y la fe tibia. Sardis, antes vibrante, está ahora espiritualmente muerta, mientras que Laodicea es condenada por no ser ni caliente ni fría, sino tibia. La amonestación a ambas iglesias enfatiza la necesidad de renovación espiritual y compromiso de todo corazón con Cristo. Por último, la iglesia de Filadelfia se erige en modelo de resistencia fiel y devoción inquebrantable,
y no recibe más que elogios y la promesa de protección contra las pruebas venideras. Estas cartas reflejan el camino espiritual de la Iglesia, marcado por momentos de triunfo, fracaso, perseverancia y corrección. Cada mensaje sirve tanto de reflejo histórico de la vida cristiana primitiva como de instrucción intemporal para la Iglesia de hoy, recordándonos que la lucha por permanecer fieles en un mundo opuesto a Dios es tan relevante ahora como lo fue en tiempos de Juan. Al continuar la narración de la visión de Juan, la escena cambia radicalmente con la apertura de los 7 sellos y el posterior sonido de las 7 trompetas. Estas trompetas marcan un momento crucial en la revelación profética, señalando una serie de juicios divinos que barrerán la tierra. Cada trompeta trae consigo un acontecimiento cataclísmico que afecta tanto al reino natural como al espiritual, desplegando un sentido más profundo de la justa ira de Dios sobre el mundo y su pecado. Mientras que los sellos introducen los misterios de la voluntad de Dios, las trompetas exponen las devastadoras consecuencias de la rebelión y la desobediencia humanas. La primera trompeta anuncia el poder destructor del granizo y del fuego mezclado con sangre, que cae sobre la tierra, abrasando 1/3 de los árboles y quemando toda la hierba verde. Este juicio simboliza una alteración divina del orden natural, representando la fragilidad de la creación ante la ira de Dios. Al sonar cada trompeta, la propia naturaleza parece retroceder, pues el equilibrio de la tierra se ve alterado por la intervención divina. La segunda trompeta hace aparecer una enorme montaña ardiente, arrojada al mar, que transforma 1/3 del mar en sangre y mata a 1/3 de las criaturas marinas. Esta imagen apocalíptica sugiere una profunda perturbación del mundo marítimo, vital para el comercio y la vida en el mundo antiguo. A medida que continúan las trompetas, aumenta la intensidad de los juicios. La tercera trompeta introduce una gran estrella, llamada Ajenjo, que cae del cielo y amarga 1/3 de los ríos y manantiales, causando la muerte generalizada entre la gente que bebe de ellos. Este juicio enfatiza la amargura del pecado y las consecuencias de alejarse de la provisión vivificante de Dios. La cuarta trompeta oscurece 1/3 del sol, la luna y las estrellas, sumiendo la tierra en una oscuridad parcial. Los cuerpos celestes, que simbolizan el orden y el gobierno de Dios, se oscurecen ahora, mostrando el caótico desorden que resulta de la rebelión de la humanidad. Además de los trastornos ambientales y cósmicos, las 3 trompetas finales introducen acontecimientos aún más devastadores. La quinta trompeta desata criaturas parecidas a langostas del abismo que atormentan a los que no llevan el sello de Dios. Estas criaturas, con el poder de atormentar pero no de matar, simbolizan la opresión espiritual, donde la gente sufre las consecuencias de su pecado sin poder escapar. La sexta trompeta libera a 4 ángeles atados en el gran río Éufrates, al frente de un ejército de fuerzas demoníacas que matan a 1/3 de la humanidad, un crudo recordatorio del poder destructivo del mal desatado sobre el mundo. La séptima trompeta, sin embargo, señala un momento de transición. Al sonar la trompeta final, el cielo se regocija, anunciando la llegada del reino de Dios y el juicio final sobre los malvados. El juicio iniciado por las trompetas sirve de preludio al triunfo final de la soberanía de Dios, recordando a los creyentes la certeza de la justicia divina y la necesidad de arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. En este drama que se desarrolla, las trompetas sirven de advertencia, de llamada a la acción para que los fieles permanezcan firmes mientras esperan la victoria final de Cristo. Tras el sonido de las 7 trompetas, la visión de Juan alcanza su fase más intensa y desgarradora con el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Estas copas representan la culminación del juicio divino, el derramamiento final de la ira de Dios contra el pecado y la rebelión. Mientras que las trompetas revelaban advertencias y juicios parciales, las copas manifiestan toda la fuerza del castigo de Dios, señalando que el tiempo para el arrepentimiento ha pasado. Estas copas simbolizan la naturaleza irrevocable de la justicia divina, un duro y aleccionador recordatorio de que la paciencia de Dios, aunque larga, llega finalmente a su límite. Cada una de las 7 copas es derramada por un ángel, y los efectos de estos juicios son a la vez horribles y transformadores. La primera copa, cuando se derrama sobre la tierra, provoca dolorosas llagas en aquellos que llevan la marca de la bestia. Estas llagas representan las consecuencias de haber elegido la lealtad al mal en lugar de a Dios, poniendo de relieve el precio físico y espiritual del pecado. La segunda copa convierte el mar en sangre, matando a todo ser viviente en su interior. Este juicio significa la corrupción total de los sistemas y la economía del mundo,
donde incluso la sangre vital del comercio y la vida al mar se convierte en una fuente de muerte. El mensaje es claro. La confianza del mundo en sistemas que rechazan a Dios conducirá finalmente a la destrucción. El tercer cuenco afecta a los ríos y manantiales, convirtiéndolos también en sangre, lo que enfatiza aún más la omnipresencia del juicio. La declaración del ángel de que la sangre es justa por el derramamiento de la sangre de santos y profetas subraya el tema de la justicia divina. La retribución de Dios es siempre una respuesta a la maldad que se ha perpetrado contra su pueblo. A medida que los juicios continúan, la cuarta copa hace que el sol queme a la gente con un calor intenso, trayendo miseria y sufrimiento. Sin embargo, en lugar de arrepentirse, la gente maldice a Dios, mostrando la dureza de sus corazones y su negativa a reconocer la justicia de los juicios de Dios. La quinta copa sumerge al reino de la bestia en las tinieblas, haciendo que sus habitantes se muerdan la lengua en agonía. Estas tinieblas representan la desolación espiritual, consecuencia de una sociedad que ha rechazado la luz de Dios. La sexta copa seca el río Éufrates, preparando el camino para la batalla final, la gran guerra de Armagedón, donde las fuerzas del mal se reunirán desafiando a Dios. Esta reunión final marca el enfrentamiento definitivo entre el bien y el mal, donde la victoria de Dios está asegurada. La séptima y última copa se derrama en el aire, y con ella llena una poderosa voz desde el templo, proclamando: «Está hecho». Esta declaración señala la finalización del juicio de Dios, seguido de un catastrófico terremoto y una gran tormenta de granizo. La última copa establece la verdad innegable de que la justicia de Dios ha sido ejecutada y su reino está ahora plenamente establecido. El derramamiento de estas copas marca el fin de todas las cosas que se oponen a Dios, y la restauración de su reino perfecto, donde ya no hay pecado, muerte ni sufrimiento. A medida que avanza la visión de Juan, la narración da un giro dramático hacia la caída de Babilonia, una representación simbólica y profética del colapso final del mal, la corrupción y la idolatría en el mundo. Babilonia, que representa el culmen de la rebelión humana contra Dios, ha sido durante mucho tiempo una fuente de opresión, inmoralidad y decadencia espiritual. Su caída significa la desintegración final de un sistema que ha vivido desafiando la verdad y la justicia de Dios. La destrucción de Babilonia marca un momento crítico en la visión apocalíptica, no solo como un juicio sobre un mundo pecador, sino como una victoria decisiva para el reino de Dios. La descripción que hace Juan de la caída de Babilonia es a la vez trágica y triunfal. La ciudad es descrita como una ramera, ebria de la sangre de los santos y mártires de Jesús. Esta vívida imagen ilustra la magnitud de la decadencia moral y espiritual de Babilonia. La ciudad ha seducido a las naciones, tentándolas a una vida de lujo, indulgencia y rebelión, mientras persigue simultáneamente a los seguidores de Cristo. Es la imagen de un sistema mundial que opera sobre la explotación de los vulnerables, el rechazo de la autoridad divina y la glorificación de la riqueza, el poder y los placeres sensuales. En la visión, un ángel anuncia la caída de Babilonia, declarando que la ciudad se ha convertido en un páramo desolado, deshabitado y carente de vida. Los mercaderes, reyes y habitantes de la tierra que una vez se beneficiaron de la inmoralidad de Babilonia, ahora lloran su destrucción. Su dolor revela no solo el alcance de la influencia de Babilonia, sino también la naturaleza hueca y efímera de la riqueza y el poder que prometía. La destrucción de Babilonia sirve como advertencia a todos los que se alinean con tales sistemas mundanos, mostrando que en última instancia se enfrentarán a las consecuencias de su rebelión contra Dios. Las dramáticas imágenes de la caída de Babilonia contrastan con la alegría y la celebración en el cielo. Los cielos se regocijan por el juicio de Babilonia, ya que finalmente tiene lugar la tan esperada vindicación del justo juicio de Dios. Las voces celestiales proclaman que Dios ha vengado la sangre de sus siervos y que ha llegado el momento de establecer su reino eterno. Esta victoria es un recordatorio de que, a pesar del aparente éxito del mal en el mundo, el plan de Dios prevalecerá. La caída de Babilonia significa el fin de los sistemas corruptos que se oponen al gobierno de Dios y el comienzo de una nueva era en la que reinarán la justicia, la paz y la rectitud de Dios. En este momento, la visión de Juan está llena de un profundo sentido de esperanza para aquellos que han sufrido bajo la influencia de Babilonia. La destrucción de este imperio del mal marca el amanecer de una nueva creación, donde los fieles ya no serán oprimidos ni perseguidos. Los justos heredarán la tierra y el pueblo de Dios será liberado de todas las fuerzas de las tinieblas. Esta revelación profética ofrece consuelo a los creyentes,
recordándoles que la victoria final de Dios está asegurada, y que su reino se establecerá para siempre. A medida que la visión de Juan se acerca a su magnífica conclusión, la escena se desplaza a una realidad nueva y sobrecogedora, la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta transformación final marca la culminación de todo lo que Dios ha prometido, ya que el antiguo orden estropeado por el pecado, el sufrimiento y la muerte, es sustituido por una creación perfecta y eterna. Los juicios destructivos, la caída de Babilonia y la derrota final del mal, dan paso ahora a la restauración de todo lo que se había perdido. En este mundo renovado, no habrá más dolor, ni lágrimas, ni muerte. Esta es la victoria final del reino de Dios, donde su gloria brillará sin ser desafiada, y su presencia será experimentada en plenitud por su pueblo para siempre. Juan describe la Nueva Jerusalén, una ciudad radiante y santa que desciende del cielo. Esta ciudad no es meramente un lugar físico, sino un símbolo de la presencia íntima de Dios entre su pueblo. Representa la unión definitiva entre Dios y la humanidad, donde lo divino y lo humano se encuentran en perfecta armonía. La belleza de la ciudad es indescriptible, con calles de oro, puertas de perlas y cimientos adornados con piedras preciosas. Pero lo que realmente distingue a esta ciudad es el hecho de que Dios mismo morará con su pueblo. No habrá necesidad de un templo porque la gloria de Dios lo iluminará todo y el Cordero será la luz de la ciudad. En esta nueva creación, los efectos de la caída quedan completamente anulados. Se levanta la maldición del pecado y el árbol de la vida, que una vez se perdió en el Edén, está ahora a disposición de todos. Este árbol, que da 12 frutos diferentes, proporciona sanidad a las naciones, simbolizando la restauración completa tanto de la humanidad como del mundo. Todo dolor y toda injusticia son borrados, y la justicia y la paz perfectas de Dios reinan sobre todos. Los fieles son invitados a participar en esta vida eterna, donde experimentarán una comunión ininterrumpida con su Creador. Juan concluye su visión con una última invitación. El espíritu y la esposa dicen, ¡ven! Esta llamada no es solo para los que vivían en el siglo I, sino para todas las personas a lo largo de la historia. Es una invitación a unirse a la celebración eterna que espera a todos los que respondan a la llamada de Dios. Al reflexionar sobre la gloria del cielo nuevo y la tierra nueva, nos recuerda que la historia aún no ha terminado. La victoria final se acerca, y los que permanezcan fieles heredarán el reino eterno. Así que mientras reflexionas sobre este increíble eje a través de la visión de Juan, recuerda, la promesa de restauración y gloria es para todos los que elijan caminar con Cristo. No esperes al final para empezar a vivir para la eternidad. Acepta la llamada hoy y forma parte de este glorioso futuro.